Continuamos con la serie de estudio Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Este libro que se dio por revelación de Jesucristo a Juan. Y en esta hora, en este momento, le toca a la iglesia de Esmirna. Y para eso pues tenemos que hacer una pequeña introducción con respecto a Esmirna y el lugar donde se encontraba. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que luchó contra la persecución, por lo que entonces le vamos a poner por título, le puse por título, la iglesia que sufre. Vayamos, busquen en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 8, esta carta o este mensaje a Esmirna es bien cortito. Dice, del 8 al 11, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios añada bendición a su santa y poderosa palabra. Esmirna, la iglesia que sufre, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que comenzamos con la introducción a esta iglesia en Esmirna, la cual luchó contra esa persecución en ese tiempo, tan solo por llevar el evangelio de salvación. Nosotros en esta era, en esta época, en Occidente, acá en el área de nosotros, no padecemos lo que padecen en los hermanos e iglesias que están en el área Oriente Medio o Oriental o en el Asia, o incluso en algunos de estos países en Sudamérica, Centroamérica. No padecemos eso, no sufrimos esa persecución, la cual a algunos le lleva a costar hasta su vida. Así que esa iglesia podemos decirle que no se avergonzaba del evangelio. Una iglesia en la cual no se dice o no se reporta nada malo sobre ella. De las iglesias o de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, solo a 2 de ellas no se les dice o se encuentra nada malo que decir sobre ellas. La primera, Esmirna; la segunda, Filadelfia. No tan solo fue una iglesia histórica, sino que también representa un periodo del tiempo donde hubo una persecución grande hacia la iglesia. Así también como la persecución que a diario se enfrenta la iglesia de Cristo alrededor del mundo en este mundo actual. Pero hablemos un poco de la ciudad de Esmirna. Esmirna, la ciudad, era una pequeña ciudad situada a 35 millas al norte de Éfeso. Era una ciudad muy antigua, tal vez fundada hacia el año 3000 a.C., que fue destruida por el imperio babilónico para el año 627 a.C., en el tiempo de Nabucodonosor, y que posteriormente fue reconstruida por los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Cuando leemos el verso 8 de Apocalipsis, que dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Era fácil y comprensible para la iglesia de Esmirna entender este mensaje.
En cierta forma, Esmirna, al ser una ciudad muy antigua, había sido destruida y vuelto a construir, o sea, había muerto y resurgido. Conocían bien el tema de la resurrección, puesto que lo habían vivido en carne propia. Así que, así es como Cristo se le presenta a esta iglesia, como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bajo Alejandro el Grande o Alejandro Magno, esta ciudad fue construida o fue reconstruida y llegar a convertirse en una ciudad rica, tomando como título la corona de los pórticos, título por sus espectaculares edificaciones en forma de diadema. En la cima de la montaña, o como se le conocía como el monte de Pagus, por un lado rodeada de montañas y por el otro lado rodeado por el mar. En sus monedas se dejaba sentir su orgullo patriótico como la primera ciudad del Asia. Era un Esmirna donde se concentraba toda la adoración al César. Los ciudadanos de Esmirna, como parte de su lealtad a Roma y para congraciarse con los romanos, inventaron la diosa Roma y construyeron un templo en honor al emperador César, quien ese tiempo lo fue Tiberio. Hoy día, la ciudad de Esmirna es la única de las 7 ciudades que se mencionan en el Apocalipsis que quedan en pie en la actualidad. Está situada en lo que se conoce hoy como Turquía y es el segundo puerto más grande después del puerto de Estambul. Cristo confronta a esta ciudad y su orgullo de ser la primera y la última de su gloria, cultura y belleza. Esmirna recibe su nombre por un árbol resinoso, el cual es su producto principal de la exportación, la mirra. La mirra es una sustancia resinosa aromática que se obtiene de la corteza del árbol llamado en el término científico Commiphora mirra. Era conocida por ser usada para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos y medicina, pero también la usaban mayormente para embalsamar a los muertos o mitigar el dolor. Con el uso para los muertos lograban tapar ese hedor o el mal olor de la descomposición del cadáver, por lo que la mirra estaba asociada con la muerte. Es interesante ver o saber que su fragancia se obtenía al triturarla o machacarla, por lo que cuando Cristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, era fácil de comprenderlo debido a que el creyente de Esmirna, en otras palabras, podríamos decir que era machacado, era torturado, al estar obligado a ofrecer incienso en el templo y las estatuas del César. Pero de la misma manera o de la misma forma sacaban ese aroma agradable al Señor. En el Nuevo Testamento la palabra Esmirna aparece en una conexión con Jesucristo 3 veces. Al leer los pasajes, hagamos un ligero cambio por la palabra Esmirna en vez de mirra. Veamos. Mateo capítulo 2 verso 11 dice: cuando los magos de Oriente se presentaron ante Jesús cuando niño, le dieron como presentes oro, incienso y esmirna. Marcos capítulo 15 verso 23: cuando Jesús fue crucificado, los soldados le dieron vino mezclado con esmirna para apaciguar el dolor. Juan capítulo 19 verso 39:
Cuando fueron a sepultar el cuerpo de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea lo envolvieron en lienzos y con ello pusieron especias aromáticas y esmirna. Esmirna es otra manera de decir mirra, por lo que Esmirna era un excelente lugar para el negocio de la mirra, al ser el producto principal de esa región para su exportación al resto del mundo, al resto de todas las ciudades que estaban a su alrededor. Es probable que esa haya sido una de las razones por las que habían judíos en esa ciudad. Ahora bien, el profeta Isaías tiene una visión sobre este particular bien interesante, pero respecto al futuro del ministerio de Cristo. Y quiero que presten mucha atención porque esto no se toca mucho en los estudios de las iglesias. Isaías capítulo 60, verso 6, dice que traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? ¿A qué se refiere? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Fijémonos que en este versículo, dos de los productos que se ofrecieron en la llegada de los magos de Oriente con el nacimiento de Jesús, aún están presentes y están escritos por el profeta. Oro e incienso. Pero la mirra no aparece. Dado que la mirra se asocia con sufrimiento y muerte. En su primera venida, a Jesús le dieron de presentes oro, incienso y mirra. Esto fue en su nacimiento. Le dieron vino con mirra para apaciguar el sufrimiento y el dolor estando en la cruz cuando dijo, tengo sed. Le pusieron mirra junto con las especias, junto con los lienzos en el sepulcro cuando Nicodemo y José de Arimatea pidieron el cuerpo para sepultarlo. Pero cuando Cristo venga, porque déjenme decirle, Cristo viene pronto. Él lo dijo y Él lo confirma y Él lo va a hacer cumplir y lo cumplirá. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Pero cuando Él venga, el profeta Isaías dice que no habrá mirra, sino solo oro e incienso, ya que no vendrá a sufrir, sino que viene a reinar. Quiero hacer una parte aquí antes de seguir con lo que está escrito, porque esto me lleva a cuando en el sepulcro que estaba abierto, Jesús, habiendo resucitado, y entraron los discípulos y María Magdalena, encontraron los lienzos envueltos y el sudario acomodados, como cuando doblas una servilleta. ¿Sabe lo que representa eso? En el tiempo antiguo, cuando el amo se sienta a la mesa a comer y se tiene que parar a hacer cualquier otra cosa, él dobla su paño, dobla su servilleta y la pone junto a la mesa, junto al plato, y el siervo, al ver que está esa servilleta, ese paño doblado, no va a la mesa rápido a quitar el plato, porque sabe que su amo va a regresar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a la humanidad, yo vengo pronto. Por eso encontraron los lienzos y el sudario doblado allí juntos, uno al lado de otro, dando a demostrar de que Él se levantó un momento de la mesa donde estaba sirviéndose. Se levantó para entonces luego regresar
como dice en Apocalipsis capítulo 22. He aquí que vengo pronto. Pero sigamos. Juan no le dice a la ciudad de Esmirna, sino a la iglesia de Esmirna, aunque no hay datos que mencione el nacimiento de esta iglesia. Bajo el ministerio de Pablo en Éfeso durante los 3 años que estuvo, el evangelio fue propagado por toda Asia y Esmirna era la ciudad más cerca de Éfeso. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente. Sabían lo que era el sufrimiento, la persecución, ser torturados por causa de no negar su fe en Jesucristo. Así que, como la mirra se obtenía por el proceso de ser machacada, triturada para obtener ese producto aromático, de la misma forma el creyente de Esmirna pasaba por ese proceso, pero con olor fragante, como se menciona en Efesios capítulo 5, verso 2, cuando dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mientras la ciudad gozaba de estos templos muy edificados, bien edificados, templos dedicados al emperador César, templos dedicados a dioses como Apolos, Cibeles, Zeus o Júpiter, y con una calle que se le conocía como la calle de oro o la calle de los dioses, los creyentes de Esmirna tenían que esconderse en catacumbas o en cuevas o en sus casas en silencio para adorar a Dios. En Esmirna vivía también una comunidad judía que al parecer le hacían o eran una oposición bien fuerte hacia los cristianos. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, cuando dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es por esto que Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, que conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, que son sinagoga de Satanás. Igual como les dijo a los fariseos en una ocasión en Juan capítulo 8, verso 44, cuando le dijo: sois de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La adoración al César por imposición del Imperio Romano era obligatoria. Porque aunque el ciudadano de Esmirna parecía estar agradecido por todos los beneficios que obtenían de ese imperio romano, por eso las estatuas y el templo al César no lo era para el cristiano que residía allí. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, cosa que era prohibido bajo el imperio romano según la tradición. Pero apunta a que Juan había finalizado su ministerio en Éfeso, como dice en Apocalipsis 1:9, por lo que Juan conocía de la tribulación y la persecución por causa del evangelio de Jesucristo. Al ciudadano común de Esmirna se le hacía fácil quemar incienso al César y adorarle como el Señor de Esmirna, no así el cristiano. Haga una parte. ¿Se te hace fácil quemar incienso a otras cosas y adorar a otros señores? No de barro, ni de madera, ni de cemento, ni de palo. Señores, más allá de cualquier estatuilla. Cuidado con adorar a otros dioses. Todo lo que usted ponga por encima de Dios ya es idolatría. Así que cuando usted haga su lista y usted corrobore todo, no ponga a Dios primero como número 1. Usted va a poner a Dios como número 1 en cada
una de su lista. La prioridad siempre es Dios en cada paso que nosotros demos. No es que yo pongo a Dios primero, porque cuando hago eso, lo que estoy diciendo, ok, ya cumplí con Dios, checkmark, vamos con lo otro. No, Dios es primero en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en todos los números de la lista que usted tenga. Dios es número 1. El simple hecho de rehusarse a quemar incienso y adorar al César quedaban marcados como traidores del imperio. Iglesia, yo no sé ustedes, pero a mí me está hablando tanto el Señor con esta enseñanza. En este tiempo donde han puesto a prueba a la iglesia con ciertas cosas que no voy a poder mencionar porque esto lo voy a pasar en una de las páginas de las redes sociales, el cual pusieron a prueba a la iglesia para saber si se daban o daban su brazo a torcer en cambio o a cambio de poder accesar o entrar a lugares más allá de para cualquier salud o enfermedad, simplemente para poder entrar a un centro comercial o entrar a una oficina o entrar a algún lugar público. Tenías que tener no esa cosa pinchada en el brazo, sino una tarjetita que decía que tenías eso puesto, una identificación. Cuidado, porque está siendo probado. Así que no era una cuestión religiosa, sino más bien política. ¿Por qué? Porque la iglesia, los cristianos en ese tiempo quedaban marcados como traidores al imperio por no quemar incienso ni adorar al César ni a la estatua que tenían para César. Una vez era marcado en la sociedad como cristiano, hasta no te permitían comprar ni vender. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Era en ese momento y no le permitían comprar ni vender a la iglesia. Apocalipsis capítulo 13 lo podemos leer rapidito y no está aquí en el escrito, pero lo podemos leer rapidito para que vean la similitud y lo cerca que estamos de ese acontecimiento que le pasó a Esmirna. ¿Estás dispuesto a ser la iglesia de Esmirna? Apocalipsis capítulo 13 dice, verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que ninguno pudiese comprar ni vender. A la iglesia de Esmirna, al estar marcada como traidores del imperio romano, no se le permitía ni comprar ni vender. Es por eso que Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, y tu pobreza, pero tú eres rico. Pobreza absoluta, no tenían prácticamente nada. ¿Hasta qué punto tú y yo pondremos el nombre de Jesucristo en alto al punto de no tener nada? Y que esto me recuerda un comentario que hizo un individuo de esta gente alta, prominentes en Europa, cuando dijo que para el 2030, para esa agenda que está en el 2030 designada, dice que no teniendo nada serás más feliz. Hipócrita, porque ya tienes planificado algo, pero ¿sabes qué? Dios tiene todo el control. La palabra tribulación en el griego es litsis, que significa presión,
Así que había varias formas de torturar al cristiano bajo el Imperio Romano. Ponían rocas pesadas sobre su cuerpo, haciendo presión hasta que reventaban, o confesaban al César, o morían asfixiados. Otra forma era poniéndoles en una rueda, la cual le llamaban el potro o eculio, una rueda de piedra donde los ataban de manos y de pies, y un soldado iba girando la rueda y estirando el cuerpo hasta que los desmembraban si no se rendían y adoraban al César. A otros los metían en aceite hirviendo. Otros eran despedazados por leones y fieras hambrientas en los coliseos. Y también eran crucificados y quemados vivos en postes. Una presión diaria constante y pobreza extrema. Cabe mencionar que la historia habla acerca de que a Juan el apóstol lo metieron en un horno, en un envase, en un dron lleno de aceite hirviendo, pero que cuando lo metieron no se quemó. Por tal razón lo destierran, como decir, pues muérete desterrado allá. Pero ese milagro ocurrió. Pero tú eres rico. ¿Cuál riqueza? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 10. Pablo le dice a los ministros en Corinto, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuál riqueza? Veamos este contraste. Juan le escribe a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y Cristo le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El cristiano en Esmirna era pobre, pero rico. El cristiano en la Odisea era rico, pero pobre. Así que no se trataba de lo material, sino en la riqueza en Jesucristo, haciendo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, como lo dice en Mateo capítulo 6, versos 19, 20 y 21. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Se dan cuenta? No pueden quitar, o tal vez nos pueden quitar todo lo material, pero no pueden quitarnos lo que tenemos en Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que vale la pena tener. Hay una alabanza que dice que pueden quitarme todo, pero no pueden quitarme decir aleluya. Podrán decir de tus labios aleluya. Aleluya significa alabado sea Dios. Que no te quiten de tu boca la expresión aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con todo y lo que estaban sucediendo, con todo y lo que estaba pasando, su tribulación, Cristo hace uso del tiempo y le deja saber que no temieran lo que iban a padecer. Más sufrimiento. El control del tiempo en Cristo es mejor que el tiempo que hace Roma, el tiempo que hace el mundo. Del verso 10, algunos piensan o dicen que los días representaban años y que iban a pasar 10 años de sufrimiento, algo que más bien no se puede asegurar bíblicamente, pero sí se ha podido corroborar históricamente. Los 10 días representan las 10 persecuciones que la iglesia padeció a manos de 10 de los emperadores de Roma, terminando con Diocleciano, cuyo nombre era Cayo, Aurelio, Valerio, Diocleciano, Augusto. Vaya nombre. Esta fue, según los historiadores, la última y tal vez la más sangrienta persecución a los cristianos bajo el Imperio Romano, que también duró 10 años. Por lo que diría que hubo 10 oleadas de persecuciones, terminando con este señor Diocleciano desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. 10 años, cuando llega Constantino y legaliza el cristianismo bajo el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. ¿Acaso se le escapa a Dios algo? Ya Dios lo tenía establecido así. Así que aunque bíblicamente no menciona nada de eso, históricamente la historia sigue confirmando la veracidad de la Escritura. Y sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Lo importante de todo esto es que Dios no lleva el tiempo como nosotros. La tribulación a la iglesia de Esmirna sería breve comparado con la eternidad en Cristo. Dios no se sujeta al tiempo. El tiempo se sujeta a Dios. La iglesia estuvo, ha estado y estará siempre en el kairos de Dios. Kairos que, a diferencia del cronos del hombre, que es cuantitativo, el kairos es cualitativo, para que la voluntad de Dios se cumpla en el tiempo preciso y perfecto de parte del Señor. Aleluya. Los 10 días representan un tiempo determinado, no algo indefinido. Cristo le dice a la iglesia que Él tiene el control del tiempo y que su sufrimiento será breve comparado con la eternidad con Él. Mira cómo le expresa el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. El momento y la eternidad se contrastan en este pasaje bíblico. Los sufrimientos que la iglesia de Esmirna, o los sufrimientos que la iglesia del presente, los sufrimientos que tanto tú como yo, como creyentes en Cristo, pudiéramos haber o estar pasando, Dios lo ve como un breve tiempo en su kairos, en nuestra eternidad con Cristo. Me impactó una escena en una de las películas que hicieron del apóstol Pablo, que se llamó Pablo, apóstol de Cristo, donde el productor hace ver a Lucas, o hace ver cómo Lucas consuela
a los cristianos que serían llevados al Coliseo romano para ser devorados por los leones, haciéndole entender que una vez pasen ese dolor, abrirán sus ojos a la eternidad con Cristo. Es increíble. Yo no había visto esto de esta forma. O sea, tal vez una maravilla para muchos, el ir a Italia, a Roma, y ver las ruinas de ese Coliseo romano que está medio roto así, y entrar así de lejos y verlo, y se emocionan. Sin embargo, ¿qué representó eso? ¿Sabes qué? Para el cristiano representó tribulación, sufrimiento y muerte. Porque en ese Coliseo se gozaban los ciudadanos en ver el espectáculo cuando los leones y las fieras desmenuzaban a todos esos cristianos que eran puestos en esa arena. Y hoy día ese es su orgullo. El Coliseo romano. Que el Señor reprenda al diablo. Esteban, mientras fue apedreado, miró y vio los cielos abrirse. Dice en Hechos 17, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un refrán que dice: el tiempo vuela cuando uno se divierte. Pero al contrario, imagínese cuán lento entonces se le hizo a la iglesia de Esmirna, cuán lento se nos puede hacer cuando nos encontramos en pruebas o tribulación. Pero Cristo nos dice, Cristo te dice, iglesia, mi reloj no se mueve al tuyo, mi reloj se mueve distinto al tuyo. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya, amén. Todo esto para que en Cristo seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Por último, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La reputación, el reconocimiento, la riqueza, el tiempo y la recompensa de Cristo no la podemos comparar jamás con lo que ofrece Roma, con lo que ofrece y da el mundo. Te preguntarás, ¿por qué? Dos cosas, dos detallitos eternos. Número 1, nos dará la corona de vida. Y número 2, no sufriremos daño de la muerte segunda. ¿Quieres más que eso? No hay más que eso. Vida eterna y no muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Una dura contestación, pero simple. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice: y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que dos detallitos. O sea, presten atención. Voy a decir algo y lo voy a tener que repetir 2 veces. El que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una vez y tal vez ni llegue a morir. Voy a repetirlo. El que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una vez y tal vez ni llegue a morir. Le dejo con ese acertijo. Y termino con esto. La carta comienza con: escribe al ángel de la iglesia. Pues bien, esto es al pastor de esa iglesia. ¿Quién fue ese pastor en ese momento? Escuchen bien. Policarpo. Policarpo, considerado en la historia como uno de los padres apostólicos de la iglesia en sus principios, o la iglesia inicial, discípulo del apóstol Juan. Su ministerio terminó en febrero del año 156 después de Cristo, cuando el procónsul Estacio Cuadrado ordenó a Policarpo a que juramentara y maldijera a Cristo en público, y entonces lo pondría en libertad. A lo que Policarpo le respondió, y debe ser la respuesta de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo: 86 años han sido que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Por consiguiente, Policarpo fue quemado en la hoguera. Policarpo sabía muy bien lo que Cristo, a través de la carta de Juan, quería de él: sé fiel hasta la muerte. Policarpo fue fiel hasta la muerte. Santiago capítulo 1, verso 12 nos enseña: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios añada bendición a su palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén y amén.